Buenas, hay una pequeña discusión que quiero hacer con respecto al laboratorio en el cual algunas personas utilizaron LEDs como fotodiodos, como sensores de luz. Y de hecho utilizaron un pensamiento similar al que muestra este dibujo que está acá. Entonces quiero referirme a eso. Ya he encontrado la información relativa al tema y me voy a ayudar entonces les voy a decir lo que hemos hallado. Entonces, en primer lugar, algunos grupos lo hicieron porque conjeturaron que podrían utilizar entonces un LED como un fotodiodo, como un sensor. Pero ya hemos aprendido que si queremos una buena respuesta para una determinada longitud de onda, tenemos que tener entonces un fotodetector, es decir, un fotodiodo. Si tenemos un LED como fotodiodo, recuerden que el color mismo del encapsulado del LED, cuyo propósito es hacer una luz visible, ese puede cambiar las propiedades de la luz que llegan hasta él. Así que lo que llega realmente a la unión PN puede no ser lo que nosotros deseamos. Pero en general la estrategia sí funciona. Entonces vamos a explicarlo. Así es como se sugiere, tenemos un LED, emite, otro recibe, están envueltos en cinta, eso es una comunicación óptica. Y ambos son LEDs, ambos son Light Emitter Diodes, o sea, ambos son emisores de luz, no son fotodiodos. Pero el principio aplica y sirve para este caso que está aquí. Aquí se hizo un puente óptico, porque esto es envuelto en cinta, un puente óptico, y funciona muy bien. Hay un... El hallazgo fue una página en Wikipedia, voy a mostrarla. Están aquí. Los LEDs, ese es el tema que tengo, que vamos a poner en letra grande. El LED, y al final de esta página tenemos, bueno, el dibujo del LED, los estándares, símbolos. Al final aquí dice LED como sensor. Un LED puede ser utilizado como fotodiodo para detección de luz y entonces empieza a explicar aquí el uso como sensor. Como fotodiodo es sensible a las longitudes de ondas iguales o más pequeñas, es decir, más energéticas que la predominante que él emite. O sea, él está hecho para emitir una longitud de onda y esto tiene que ver con el salto energético. Entonces él puede recibir longitudes de onda o detectarlas o le sirven que sean esas o menores, porque son ya más energéticas, es decir, el electrón saltaría un poquito más allá del límite, en el caso del silicio más allá de 1,2 electronvoltios. O sea, eso se podría, pero no frecuencias que sean menores. Es decir, con un LED azul tú no puedes detectar luz roja, porque entonces él requiere que la energía de esos fotones sea mayor, la de azul o mayor que eso. Y la de los fotones rojos pues está por debajo. Pero con un LED rojo sí puedes detectar la luz verde y la luz azul. Entonces tienes que tener entonces eso en cuenta. Bien, ese es el pensamiento y bueno, esto me lleva a un paper que alguien escribe y ese paper lo tenemos aquí. Quisiera entonces también mostrarlo. Es este paper que está acá. Ponerlo así un poco, cerrar aquí. Entonces este es el paper. Se llama Very Low Cost Sensing and Communication Using Bidirectional LEDs. Ok, está utilizando LEDs como sistemas bidireccionales de comunicación y dice que por eso entonces es un bajo costo en vez de comprarse un sensor, lo que hace que utilice simplemente LEDs. Entonces el propósito es utilizar el mismo LED tanto para emitir luz como para recibir. El mismo LED, o sea, no tienes ni siquiera que cambiar nada, no tienes que poner doble ni nada. Entonces la idea es que en un circuito digital, donde se utilizan una salida digital, en un pin que es digital. Dice, bueno, si queremos tener un LED normal, lo que ponemos aquí es una salida digital 0,1 que significa 5 voltios o tierra. Y si es tierra, este LED aquí se prende y manda la luz. Ese es el principio de un LED normal. Para un fotodiodo, entonces la cosa es así. Tenemos aquí el pin digital de entrada-salida. Si ese pin digital se coloca a más, es decir, se coloca en 1, se coloca en alto, se coloca a VCC, como está aquí. Entonces por él fluye una corriente inversa que es proporcional a la luz que incide sobre él. Entonces, primera clave. Segunda clave, si lo pones ahora en entrada, o sea, el pin lo colocas ahora como entrada. Entonces dices, bueno, él es entrada y al final termina estando al igual potencial que tierra, lo que me pongan aquí. Entonces lo que me pongan aquí depende de la luz que llega. Ahora, si cambias de VCC a entrada,
durante VCC, aquí la capacitancia asociada con el diodo se cargó. Y cuando cambias el pin, el mismo pin que está conectado, no lo colocas ya en uno, sino que lo colocas como entrada, como leer. Entonces en ese momento tú puedes leer qué cantidad de carga de voltaje hay en la capacitancia de ese diodo que está aquí. Y con base en eso puedes detectar en la evolución de esa descarga, detectar cuánta luz había ahí, en el sentido de cuánta carga había en el capacitor de ese diodo que está ahí. Entonces es interesante porque de esa manera astutamente se hace la medición de la cantidad de luz que incidía sobre él. Y entonces a la larga lo que la persona propone es decir, cojamos dos pines digitales de un circuito digital, ambos son entrada-salida, y en algún momento al primer pin, al de acá arriba lo pongo en alto, VCC, y al de acá en bajo, o sea, tierra. Te fluye una luz aquí y este es el LED normal, emite luz. Ahora, si quiero para recibir luz, el pin de abajo lo ponen en alto, decía VCC, y el de arriba a tierra. En ese caso hay corriente inversa, proporcional a la cantidad de luz que llega. Y súbitamente ahora cambia este pin que está acá, el de abajo, como de entrada. Y entonces alcanza a leer la carga que está en este diodo que está aquí. Y después que tiene la carga, ya sabe cómo evoluciona esa descarga en el tiempo y sabe entonces, puede establecer qué cantidad de luz había sobre ese diodo. Porque la descarga se da rápidamente. Entonces aquí tenemos la pista en ese paper. Entonces la idea es, el nombre del paper es eh, sensado de bajo costo y comunicación utilizando LEDs bidireccionales de Mitsubishi Electric Research Laboratories. Ok, so, interesante este paper con estos resultados, pero no es el propósito. De todas maneras, insisto, no es el propósito hacerlo así, pero es una estrategia económica. Y ahora hecho como la persona que ya lo ha diseñado. Diseños diferentes habría que probarlos para ver qué tal. Y tener en cuenta todo el salto de la banda energética, estas cosas que realmente tienen que ver con la luz a la cual ese LED será sensible. Pero en general la estrategia no se puede simplemente refutar como incorrecta, sino que realmente hay que probar en el caso particular y ser cuidadoso con esto de los colores. Bien, ese era el comentario para la estrategia que se tomó en clase, entonces les agradezco también su atención.